Muchas gracias, presidente. Los gobiernos suelen exigir a la oposición que haga un ejercicio de responsabilidad y apruebe sus presupuestos, incluso antes de que se conozca el contenido de las cuentas. Sin embargo, quien tiene la responsabilidad de lograr los apoyos suficientes para que se aprueben las cuentas es el Gobierno. Nuestra responsabilidad es intentar que las cuentas incluyan elementos sustanciales de nuestro programa electoral, trasladando a la acción del Gobierno parte de nuestro pacto con la ciudadanía. Invertir esa lógica situaría a los grupos parlamentarios como meros comparsas, útiles únicamente en la medida en que sus votos sirvan para aprobar las cuentas. Quisimos huir de una negociación aritmética, por así llamarla, y trabajamos para que hubiera una negociación de contenido. Lamentablemente, el tema principal de debate en esta sesión parlamentaria no tiene que ver realmente con el contenido de las cuentas, al igual que el tema de debate en el Congreso o en el Senado no tiene que ver realmente con la acción del Gobierno. El clima político asturiano no es tan asfixiante como el estatal, sin duda porque Podemos aún no está en el Gobierno de Asturias y la derecha y la extrema derecha no sienten todavía la urgencia de revertir la voluntad popular expresada en las urnas. Cuando el Partido Popular y Vox calificaron de ilegítimo al Gobierno de coalición estatal, se adentraron en una senda que no admite matices ni excepciones territoriales. La derecha y la ultraderecha ponen todo su empeño en derribar a Irene Montero por lo civil o por lo criminal y no dudan en utilizar al Poder Judicial para intentar inhabilitar la democracia representativa. En semejantes condiciones es difícil imaginar que un Parlamento pueda convertirse en un espacio de debate sosegado y productivo. En esta negociación instamos al Gobierno de Asturias, por activa y por pasiva, a pactar los presupuestos con las fuerzas de izquierda, entre otras cosas, para acometer transformaciones tan necesarias como una reforma de la fiscalidad que beneficie a las clases populares y a la clase trabajadora y aumente los impuestos de las grandes fortunas. Medidas que jamás podrán aprobarse con el concurso de ninguna fuerza conservadora. Pero al margen de ello, es importante que entendamos para qué utilizan los presupuestos las fuerzas de la derecha y de la extrema derecha. En todo presupuesto de cualquier gobierno y partido hay un apartado técnico y otro ideológico, porque priorizar unas partidas respecto a otras traduce posiciones políticas y alianzas sociales. Revisemos brevemente algunas de las decisiones que tomaron gobiernos de la derecha en el Estado español los últimos 2 años para imaginar qué podrían suponer para Asturias unos presupuestos elaborados por el Partido Popular y por Vox. Comencemos por el gasto en sanidad por habitante. La comunidad que menos invierte en sanidad por habitante es la Madrid de Ayuso y la segunda, la Andalucía de Moreno Bonilla. Madrid y Andalucía son la segunda y la tercera comunidad con más camas privadas, superadas por Cataluña. No sorprenderá a nadie que la desinversión en sanidad vaya acompañada de favores a los intereses privados. Intereses privados, por cierto, como los de Quirón Salud, entidad clave en la demolición y la destrucción del sistema sanitario público de Madrid, que llega a Sisión y es recibida con alborozo por el Gobierno de Asturias. Tomemos nota de las sinergias entre la privatización de la sanidad y los recortes presupuestarios del Madrid de Ayuso, porque es un modelo que el Partido Popular va a intentar exportar a todas las comunidades del Estado. La principal perjudicada por los recortes de Ayuso es la atención primaria. Dedican el 11% del total del presupuesto de sanidad a la atención primaria frente al 14,16% de la media estatal. Es la segunda comunidad con menor ratio de personal médico de atención primaria, con 0,68 profesionales por cada 1.000 habitantes. Esto no es más que una de tantas derivadas de la falta de inversión general en la sanidad pública. El PP de Madrid solo dedica 150 euros por persona al año en esta materia, mientras que la media estatal se sitúa por encima de los 270 euros. El Partido Popular madrileño logra batir todos los récords.
Es la primera comunidad con menor personal de enfermería por paciente y la comunidad con mayor número de médicas y médicos de familia en paro. No es que los presupuestos asturianos en materia de sanidad sean irreprochables. Están muy lejos de serlo. Pero lo que esconden las enmiendas de totalidad del Partido Popular y de Vox es la voluntad expresa de degradar la sanidad pública y ponerla en manos privadas. Y no es que lo digamos desde Podemos Asturias, es que lo dicen sus actos. En Castilla y León, donde gobiernan PP y Vox en coalición, el crecimiento de los seguros privados se dispara con un incremento anual del 5,3%. En los últimos 11 años, la Junta de Castilla y León, siempre en manos de gobiernos de la derecha, ha recortado casi 4.000 millones de euros en sanidad, a lo que habría que sumar más de 2.500 millones de euros de recortes en personal. La desinversión en los servicios públicos es una política de Estado para el Partido Popular, que recortó la inversión sanitaria en cerca de 15.000 millones de euros durante la época de Rajoy. Podríamos poner más ejemplos de esta destrucción de los servicios públicos con gobiernos de derecha o extrema derecha. Por ejemplo, en los últimos presupuestos de Castilla y León, el gobierno de Mañueco destinó 9 millones de euros que estaban previstos para inversiones en centros públicos y proyectos de investigación universitarios a inversiones y gastos corrientes en centros concertados. El Madrid de Ayuso invierte un 2% en educación frente al 4,8% de media en el Estado español, lo que se traduce en una inversión por habitante de 754 euros frente a la media estatal de 1.076 euros. Además, es la comunidad que más dinero destina a las empresas privadas concertadas, lo que sin duda tiene que ver con que solo un 54% del alumnado de la comunidad esté escolarizado en centros públicos, frente al 67% del Estado y más del 90% de los grandes estados europeos. Este mismo año 2022, el Gobierno autonómico de Madrid cerró más de 200 aulas de la educación pública, recortó 6.200 plazas públicas e inyectó más de 43,5 millones de euros, también de dinero público, en la educación privada. En definitiva, no parece que hagan falta más datos para imaginar por dónde podrían ir unos presupuestos de la derecha en Asturias. La participación de Vox en los gobiernos autonómicos del Partido Popular no hace sino reforzar esta tendencia, con escasas novedades, más allá de agitar a diario la bandera de los discursos de odio, sin que al Partido Popular parezca incomodarle demasiado. Valgan como ejemplo los recortes de Castilla y León en materia de concertación social. Se eliminaron 3,6 millones de euros destinados al diálogo social y a la prevención de riesgos laborales, 12 millones de euros destinados a orientación profesional y asistencia para el autoempleo, 800.000 euros destinados a acciones para trabajadores ocupados y 925.000 euros para integración social y laboral de la población inmigrante. ¿Y cómo se justifican estos recortes a la concertación social? Abro comillas y cito a Mariano Beganzones, titular de Empleo de la Junta de Castilla y León, para luchar contra el comunismo y contra los filoetarras. De esto estamos hablando hoy aquí en este debate. No del debate de los presupuestos, sino de una estrategia global por parte del Partido Popular y Vox que prolonga décadas de recortes en servicios públicos y que recurre a cualquier tipo de discurso de odio, guerrilla mediática o acoso judicial para intentar deslegitimar a cualquiera que se oponga a sus objetivos. Es obvio, en todo caso, que no todas las enmiendas de totalidad que hoy se defienden en esta Xunta General responden a los mismos planteamientos. Foro se distinguió a lo largo de toda la legislatura por su voluntad de contribuir a que en esta Xunta General pudiera haber debates sosegados y constructivos, y lo digo con independencia de que su posición política sea, en términos generales, contraria o diferente a la defendida por el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias. Tampoco me parece que falten motivos para cuestionar determinados ámbitos del proyecto presupuestario presentado por el Gobierno asturiano.
Echamos en falta, ya lo dijimos al principio de la intervención, una reforma fiscal progresiva y progresista que ponga el acento en la contribución de las grandes fortunas y alivie la presión sobre las clases populares y trabajadoras. A lo largo de la negociación presupuestaria nos preguntaron en numerosas ocasiones si la fiscalidad era una línea roja y siempre dijimos que para Podemos Asturias la única línea roja es que los presupuestos sean útiles para mejorar la vida de las asturianas y de los asturianos, que nuestro país sea una tierra para vivir y trabajar con dignidad. La reforma fiscal se va a convertir, tarde o temprano, en una línea roja para cualquier gobierno que quiera financiar de manera adecuada sus servicios públicos. Es una batalla por el sentido común en la que los gobiernos que renuncien a incrementar la contribución de las grandes fortunas estarán capitulando ante la agenda de recortes de la derecha y la extrema derecha. Seguiremos insistiendo en ello y esperamos que el Gobierno asturiano, más pronto que tarde, se apoye exclusivamente en la izquierda para garantizar la continuidad de los servicios públicos. También creemos que se requerirá un mayor esfuerzo en la financiación de la atención primaria y la salud mental, un plan más ambicioso en materia de vivienda pública y social y medidas contundentes en materia de industria. Celebramos medidas en las que encontramos el sello morado, como incrementos en cuantías relacionadas con el salario social, avances en materia de vivienda, inversiones en algunos concellos, la convocatoria de ayuda para jóvenes opositores o el aumento de las plazas gratuitas en la educación pública de 0 a 3. Aún hay margen para mejorar estas cuentas y también hay tiempo para hacerlo. Las enmiendas a la totalidad del Partido Popular, Vox y Ciudadanos responden a una estrategia que estamos viendo en todas las comunidades gobernadas por la derecha y la extrema derecha y que prolonga décadas de recortes a los servicios públicos. Foro, si no hubiera elecciones en mayo de 2023, nunca hubiera presentado una enmienda a la totalidad. Podemos Asturias votará en contra de todas las enmiendas a la totalidad y seguiremos trabajando para que Asturias tenga los mejores presupuestos posibles. Como comentábamos antes de empezar en el Pleno, unos diputados charlando amigablemente, viendo los grupos parlamentarios que presentan las enmiendas a la totalidad, ¿qué podría salir mal? ¿No? En fin, nada podría salir mal. Como dijo mi compañero de bancada, Ricardo, en la fijación de posición en la comparecencia de la consejera de Hacienda, en Podemos Asturias tenemos 4 certezas y una incertidumbre. Las certezas son, la primera, que hoy no íbamos a presentar una enmienda de totalidad. La segunda, que no vamos a apoyar ninguna de las enmiendas de totalidad presentadas. La tercera, que presentaremos enmiendas parciales al presupuesto en el Pleno del día 30, porque hay sombras en los presupuestos. Y la cuarta certeza, que vemos luces en los presupuestos. ¿Cuál es la incertidumbre? La incertidumbre es que el resultado del voto y la decisión de Podemos Asturias de si pesan más las sombras que las luces, y votaremos no, o si pesan más las luces que las sombras, y votaríamos sí, o que el peso entre sombras y luces se equilibran y entonces nos abstendríamos, eso lo van a decidir de forma asamblearia el próximo 28 de diciembre, y elegimos esa fecha, Día de los Inocentes, para que no nos hagan responsables de nada, las personas inscritas y militantes de Podemos Asturias. Muchas gracias.